Bien, bueno, vamos a continuar con el tema enfrentamientos con demonios en la iglesia apostólica, ¿verdad? Es decir, la iglesia primitiva. Vamos a ver, realmente vean, hay una confrontación de ejército, el ejército de Dios que somos nosotros, la iglesia en Cristo por las edades y el ejército del mal, ¿no? De la injusticia, del mal, de la mentira, de la perversidad. Eh, el Nuevo Testamento se destaca mucho la actividad demoníaca. Si usted busca expulsión de demonios en el Antiguo Testamento, no la va a encontrar. La expulsión así como tal, como aparece en la iglesia, quiero que sepan esto, no lo olviden. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo, viene a hacer una verdadera revolución espiritual a la humanidad. Gloria a su nombre. En el Nuevo Testamento se destaca mucho esto, ¿no? La guerra espiritual. Para los apóstoles, la iglesia primitiva no era ninguna sorpresa. En los evangelios, esta dimensión de ministerios, desde la vida de Cristo y que les deja a los apóstoles la gran comisión también son enfrentamientos, amados, ¿sí? Jesús lo derrotó al enemigo por completo y le dejó a la iglesia que continuara con la obra. El mundo espiritual ya había sufrido la derrota de todos los tiempos. Satanás fue derrotado y los discípulos sabían que aún se hallaban en esta terrible guerra, pero era una guerra con un enemigo vencido, ¿verdad? Un enemigo que todavía disparaba flechas, aunque estaba vencido, todavía lanzaba espadazos, ¿verdad? Y todo esto cambia cuando uno ve cómo se confronta el adversario. Aquí en el manual tomo una referencia y la pongo aquí en el manual del libro de Ed Murphy. Es el manual de guerra espiritual, que ese libro lo recomiendo ampliamente. Para mí fue hace años un libro contundente. Se llama Manual de Guerra Espiritual de Ed Murphy. Le voy a decir por qué es bueno este manual. Hay varias. Hoy día ya en el siglo XXI, ya hay muchos autores, pero si usted encuentra autores como Derek Prince o Ed Murphy, vale la pena, aprender eso. O sea, Ed Murphy me gusta porque él pone bases teológicas a la guerra espiritual. Eso es muy importante. Y bueno, sigo adelante. Entonces, pongo aquí, vean ustedes cuántas menciones del maligno hay en el libro del Nuevo Testamento. Permíteme un momentito, hermanos. Gracias. Entonces, son 120 veces que aparece la mención Satanás. Satanás es el adversario, el diablo. Y 208 veces la palabra de espíritus malignos, espíritus inmundos. Vean ustedes, en Romanos se menciona una vez Satanás y 4 los espíritus malos, en Corintios 7 contra 7 y así, ¿no? Pero vean cuántas veces está en la iglesia apostólica, ¿no? O sea, vamos a ver. Vamos a ver rápidamente Satanás en el Nuevo Testamento. Ahí está Ananías, muere por mentir a Dios. Le dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Verdad? ¿Quién llenó el corazón de este cristiano? Satanás. Satanás, ¿no?
¿Por qué? Porque no estaba totalmente libre de un espíritu de ambición, de codicia, ¿verdad? Entonces, puede haber alguien que pues miente al Espíritu Santo, quiere aparentar que es un buen creyente, ¿verdad? La avaricia, la mentira, el robo son actividades de Satanás. O sea, el príncipe de paz ya venció al diablo y, y va a querer que los creyentes sigan tropezando, ¿verdad? Imagínense si un pastor se pone a orar, o un pastor o un profeta, Señor, dame esa unción de que se mueran los ávaros, mentirosos y ladrones, que se mueran. ¿Usted cree que Dios no puede volver a soltar la misma unción? Usted dice, no, que no se mueran. Bueno, yo sé que usted va a decir, prefiero que se arrepientan, ¿verdad? Pero vean qué señales aparecen, choques de poder de ese nivel en el Nuevo Testamento. Dice Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo hubo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vean, el Señor viene a sanar a los oprimidos. Ya le dije 3 formas en cómo trabaja el diablo. Opresión, obsesión, son las más comunes. Y posesión también lo trabaja, pero casi no se manifiesta en posesión, porque ahí es donde se descara. ¿Sí? Está el asunto de Pablo. eh, Pablo tiene un enfrentamiento contra un hechicero, Elimas el mago es ahí, es un hechicero, un chamán, un brujo, ¿verdad? Procurando apartar de la fe al procónsul. Vean, era el consejero de un político, ¿no? Hoy día los políticos tienen ahí sus chamanes. Dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. No todos son hijos de Dios, ¿eh? Enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Verdad? Vean ustedes, existen brujos, hechiceros, satánicos, y bueno, los caminos del Señor son rectos. Y hermano, pues que cada creyente, cuando sea lleno del Espíritu Santo, debe reprender con autoridad las fuerzas de las tinieblas. Usted tiene esa autoridad, úsela, la autoridad es para usarla. Porque si no la usa, entonces, ¿qué va a pasar? Estamos en guerra, ¿verdad? Hechos 26:18, la instrucción que le da Dios a Pablo es para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. La fe en Cristo, ¿verdad? Hace que gente que está bajo el poder de Satanás reciba el perdón de pecados. Aparece otra vez la cita, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Vean ustedes la confrontación para conocer al enemigo de nuestras almas.
¿verdad? Como aparece en varios versículos bíblicos, y dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Aparece también de un hombre que tenía la mujer de su padre, en la carta a los Corintios, dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Pues en la iglesia de Corinto había mucho desenfreno. Esta foto es de esta pareja, es unos centroamericanos. Él es el hijo de esa señora, su hijo nacido de su vientre, y, y viviendo en Amaciato se casaron. Y entonces hubo quien se informó y le dijo, pues oye, dice Deuteronomio 22:30, ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el hecho de su padre, ¿sí? Ahí en la iglesia de Corinto debía de entregar a Satanás a ese hombre para que no hubiera pues un desenfreno eh, moral, ¿sí me entiende? ¿No? ¿Se imaginan qué ejemplo luego los niños, ¿no? Entonces ahí es donde entra la autoridad apostólica, ¿no? Porque hay niveles de autoridad, ya lo vimos. Hay autoridad apostólica. Y yo una vez le pregunté a mis alumnos, a ver, ¿quién de ustedes se siente con la autoridad de entregar a un hombre, entregárselo a Satanás? Y pues del grupo éramos como 15, pues ninguno dijo, no, eso está muy pesado. Pues Pablo lo hizo varias veces, él tenía una autoridad apostólica. ¿No? Y son los choques de poder que tuvo la iglesia, ¿no? En cuanto a los cónyuges, dice 1 Corintios 7:5, no se nieguen el uno al otro, a no ser que por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparse sosegadamente en la oración y vuélvanse a juntar en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Ojo, cónyuges, ¿verdad? Satanás puede tentar el matrimonio para que tengan relaciones sexuales ilícitas y esto por la incontinencia de uno con el otro. Entonces, bueno, cuando estén casados, pues no deben negarse a la relación sexual, sino tener un acuerdo de mutuo consentimiento en caso de que no la tengan. Aparece otra vez en los Corintios, digo pues que el ídolo es algo, que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes les digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces, vean ustedes, hay una mesa dominada por demonios donde acude la gente. Y Pablo habla que tengamos cuidado con el culto a los ídolos y la contaminación. Dice, según a los Corintios, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Recuerdan al profeta Oseas cómo dijo? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Gloria a Dios que aquí el Señor nos ha dado conocimiento.
Ahí puse una hadita muy bonita en la diapositiva y muy ángel de luz. Pues es uno de los disfraces de Satanás, se disfraza como ángel de luz. Hay hay un escrito judío, una de esas fábulas judaicas, que habla de la historia de la tentación de Eva y que dice que ahí Satanás se disfrazó de ángel. Eso no es bíblico, ¿verdad? Porque dicen que era la serpiente, pero pues bueno, hay mucha gente ingenua que pues a veces piensa que eh, el- eh, ante un ataque del diablo y el diablo está disfrazado. Es una trampa, ¿no? Aún el siervo de Dios dice, 2 Corintios 12, 7, 8, Pablo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé. Usted puede traducir que me cacheteé, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Yo creo que Pablo es muy serio cuando dice he rogado 3 veces. 3 veces es mucho ruego para alguien que tiene una comunión tan íntima con el Señor, porque el propio demonio venía y golpeaba a Pablo en la carne. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que su orgullo, para que nuestro orgullo no se llene de vanagloria. Cuidado con eso, cuidado. Es un estorbo. Al inicio del curso vimos los nombres, ¿no? Del diablo, y dice, por lo cual quisimos ir a ustedes, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Cuando usted tiene un propósito de Dios o tiene que ir a compartir el Evangelio o hacer una buena obra para la gloria de Jesucristo, puede que haya alguien que lo esté estorbando. No vayas, o se te descompone el auto, o pasan miles de cosas que estorban el maligno. El Señor lo reprenda. Ay, hablando del anticristo, dice, inicuo es el anticristo que va a usar gran poder, señales, prodigios mentirosos. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Vean cuántas menciones. Uy, faltan muchas. A los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Otra vez, Pablo con autoridad apostólica entregando a 2 hombres que llevaban un error doctrinal, ¿no? Himeneo. Luego dice el Espíritu claramente en los tiempos postreros, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Las doctrinas de demonios, una de ellas es prohibir casarse, prohibirán casarse. ¿Quiénes prohíben casarse? Ahí tiene usted un ejemplo, está en la diapositiva. Mandarán no comer ciertos alimentos, ¿no? Eh, hay demonios que mueven ese tipo de doctrinas, ¿no?
dice 1 de Timoteo 5:15 de unas mujeres, dice, ya algunas se han apartado en pos de Satanás, ¿verdad? Algunas artistas, reinas, llegan a ser esposas de Satanás. Ahí está Isabel, está la de Napoleón Bonaparte. Se dice que tenía un pacto con el enemigo. Dice, el lazo del diablo también está mencionado en la escritura. ¿Para qué sirve un lazo? Para amarrar, ¿no? Para atar. Para atar. Si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, ¿sí? También el imperio de la muerte, dice la escritura en Hebreos, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él quien es Jesús, él también participó de lo mismo, de carne y sangre, el verbo se hizo carne, para destruir por medio de la muerte al que tenía tiempo pasado el imperio de la muerte, esto es al diablo. Ahora otro asunto aquí, es muy interesante este versículo, en Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Pues bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Aquí el asunto es que si usted le pregunta a la gente si cree en Dios, prácticamente todo mundo cree en Dios. Es raro el que dice yo soy ateo y no creo en Dios, es raro. Pero la mayoría dicen sí, yo creo en Dios. Bueno, pero ¿ya están salvos? Pregunto, ¿los demonios están salvos? Pero pues, si creen, hermano, también creen. Entonces, sí, pero no están arrepentidos. Las condiciones de la salvación, amados del Señor, son arrepentimiento y fe. ¿Sale? Por eso tiemblan. También creen y tiemblan. Dice la escritura en Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, resistir es una palabra militar. Militar. Resistir es aguántale y resístele, destrúyelo. Santiago dice, hablando de una sabiduría que es diabólica, hay sabiduría diabólica, y es sabiduría, los que aman la sabiduría, pues démonos cuenta que hubo un árbol de la ciencia del bien y del mal. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Otro versículo, el apóstol Pedro dice, sean sobrios y velen, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, ¿verdad? Juan dice en la primera carta, el que practica el pecado es del diablo, es decir, que hace del pecado su estilo de vida, ¿verdad? El que practica el pecado es alguien que ya habitualmente peca y peca y peca y peca. ¿Se acuerdan Romanos como dice, continuaremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, ¿no? Dice, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vean cuántas menciones hay en todo el Nuevo Testamento del enemigo, ¿verdad? Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea que en la humanidad hay o hijos de Dios o hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, pues no es de Dios.
Luego aparecen Judas también, vean, casi todos los libros del Nuevo Testamento lo mencionan, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, es decir, luchaba, peleaba, ángeles peleando, disputando con él por el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino dijo: el Señor te reprenda. Este es muy importante. ¿Qué debemos nosotros mantener si el propio arcángel le dijo, el Señor te reprenda? Pues es nosotros igual. El Señor te reprenda. Yo conocí un pastor que decía, te reprendo. Y a veces ni decía en el nombre de Jesús, como si el poder fuera de él. Pues no, ¿verdad? Es en el nombre de Jesús. Y miren, la sinagoga de Satanás, aquellos que se dicen ser judíos, hoy día hubo un movimiento de judaizar. Cuidado, porque 2 veces aparece en el libro de Apocalipsis este asunto. Unos que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Y cómo les dice a esos que se dicen ser judíos y no lo son? ¿Cómo les dice? Sinagoga de Satanás, ¿no? Entonces, mucho cuidado con estos asuntos. También en Apocalipsis 2:10 dice, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel. Está hablando ya de, pues, mártires, ¿no? O personas presas. Dice, para que seáis probados. Pero no va a ser para toda la vida, ¿eh? Dice, por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Uf, déjame ver cuánto falta. Pues ya, mire, ya se nos dio el tiempo. Mire, esta escultura que está aquí es de el Palacio de Pérgamo, de Pérgamo. En Pérgamo dice, yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás. Hay lugares territoriales que son tronos de Satanás y Pérgamo era uno de esos. ¿Y qué creen? En Alemania, en el Museo de Berlín, se llevaron todas estas esculturas griegas de Pérgamo y también ahí está la puerta de Babilonia. Y el profeta Yuhani me dijo, de Berlín va a venir algo muy fuerte. De una vez te lo digo. Porque están juntando reliquias bíblicas ahí en el Museo de Berlín. Ya vimos el trono último, que ahí es donde se sienta Francisco a deliberar ante cientos de personas. Y pues supuestamente tiene una imagen de Cristo, pero está de veras bien demonizada. Es el trono, el último que ya usan ahí en el Vaticano. Está llena de demonios. Ahí fue a dar un concierto Alex Campos. Satanás en el Nuevo Testamento, hay en Apocalipsis, en la iglesia dice, no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, es decir, que Satanás también es profundo, el Señor lo reprenda. Aquí está otro versículo, dice, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Y es que el judaísmo es muy a todo dar, muy atractivo en su enseñanza, pero pues nosotros somos gentiles, ¿no? Yo conozco a algunos gentiles que se dicen judíos, que por ponerse una kipá, sí es muy atractivo, pero
pues dice, sino que mienten. Y le dice a la iglesia, yo haré que vengan y se postren a tus pies para que conozcan que te he amado, ¿no? En Apocalipsis 9:20 dice que no dejaron de adorar a los demonios. Ahí está el hombre que escribió la Biblia satánica, se llama Anton LaVey. Allá en San Francisco, California, tenía su templo. En el Nuevo Testamento seguimos con la Gran Guerra. Dice, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. ¿Qué tan antigua es? Pues es muy antigua, pues desde el principio aparece en Génesis, que se llama Diablo y Satanás. Esta es una obra del Bosco, es una pintura antigua, y dice, el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, ¿no? Se expone que es el infierno, y ya no lo vean porque no se van a espantar. ¿Verdad? Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Eh? ¿Quiénes son los reyes de la tierra? Pues primeros ministros, presidentes. Por eso hay que orar por nuestro presidente, y también por la otra vez me puso el Señor a orar por Joe Biden esta semana pasada. Y yo dije, aquí tengo que estar orando por Biden, pero el Espíritu Santo me dijo que orar. Vean ustedes Babilonia la Grande. El próximo viernes voy a hablar de Babilonia. A ver si me acompaña el pastor Abel. Oren porque ha estado muy ocupado, pero Babilonia la Grande es habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Se refiere a la ciudad de las 7 colinas, que es Roma. Vean ustedes, en la Biblia, en Apocalipsis, se habla mucho del dragón, ¿sí? Lo ató por 1000 años, en el milenio va a estar atado, ¿sí? Cuando los 1000 años se cumplan, otra vez va a ser suelto de su prisión, va a volver a engañar a las naciones y se va a seguir preparando la guerra. Ahora aquí hay un versículo glorioso, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Así que gózate delante del Señor. Y vean, sigue habiendo aquí un poder, ¿no? Que Jesús le traían muchos endemoniados y expulsó a los espíritus. Los espíritus malos se tienen que expulsar. Decirles fuera en el nombre de Jesús, ¿no? Les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y sanar toda. Esto ya lo vimos, ¿no? El hombre que gritó en la sinagoga, dice Marcos, y siempre que los espíritus inmundos le veían, delante de él caían diciendo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Verdad? La mujer sirofenicia le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Esta clase tiene la intención de que ustedes como alumnos les quede muy claro que la Biblia, el Nuevo Testamento, habla mucho de este asunto, ¿verdad? Uno de la multitud le dijo, maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Cuando el Señor está en su campaña, dice,
acudían trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos y todos eran sanados. Otra vez Hechos, muchos tenían espíritus inmundos. Una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, Hechos 16:16. Ya se habla de un espíritu de adivinación, ¿sí? Porque nuestra lucha no es en carne y sangre, ¿no? Usted conoce Efesios 6:12, ¿no? Vean ustedes, bueno, creo que siguen saliendo y no se acaban las diapositivas, pero todas están basadas, ya van a terminar. Ya vimos la mesa de los demonios, no participen. Qué bueno que el hermano Pedro nos dio la clase del Halloween, ¿verdad? Y aquí en Colosenses 2:5, habían despojado a poderes y autoridades, ¿no? También dice que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ya vimos Santiago. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen, tiemblan, ¿no? Aquí habla de que los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y madera no pueden ver, ni oír, ni andar, pero está muy claro, dice, no dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos. O sea, hay una relación entre la idolatría y los demonios, Apocalipsis 9:20, y otra es que hacen señales, ¿no? Hacen señales. Bueno, terminamos ya la clase esta noche. Si quiere